RCR, la red que comunica y une al Perú. Bien, vamos a darle la bienvenida y le agradecemos como siempre la atención que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Luis Solari, ¿no? En su momento ha sido presidente del Consejo de Ministros y también es ministro de Salud. Doctor Solari, qué gusto saludarlo. Muy amable por atender esta comunicación con la RCR, Red de Comunicación Regional. Gusto de saludarlo, don José Carlos, y también a todos los fieles seguidores de la RCR. A ver, ¿cómo analiza todos estos cambios ministeriales, no? Hasta hace una semana escuchábamos al presidente decir que todo marchaba bien, ¿no? Pero ahora tenía que obligado a hacer cambios, ¿no? Bueno, ¿quiere que le facilite el almuerzo o que le malogre el almuerzo? ¿Qué es lo que cómo está? Háblenos con la transparencia que usted siempre suele exhibir. Entonces va a ser un combo. Ya. Listo, un tamal frío de segundo. Estamos. A ver. Bueno, fíjese. A ver, vamos primero por el presidente del Consejo. Aquí hay dos cuestiones muy importantes que quizás están pasando desapercibidas. Y es que el presidente estaba acostumbrado a moverse en su zona de confort a través de gente que él conocía. Y por eso tenía ahí a Ceballos, que era un fracaso como presidente del Consejo. La demostración es que en la pandemia desapareció, ¿no? Y que cada vez que el presidente ha cometido un error, ha sido un error de fundamento jurídico. Entonces, por lo menos sabemos que va a tener un mejor asesor jurídico en el presidente del Consejo, aunque recordemos que el presidente del Consejo dijo que el cierre del Congreso era constitucional y que también la interpretación de la denegación fáctica de la confianza y no por los votos era válida constitucionalmente. Obviamente que ha sido validado por un pleno ideologizado del Tribunal Constitucional, que precisamente su cambio constitucional fue impedido a través del cierre del Congreso. O sea que ya, y todo eso le pareció bien al nuevo primer ministro, ¿no? O sea, la historia y los actos y las palabras que uno dice no se olvidan, no se borran. Ya está, dueño de tus silencios, prisionero de tus palabras, dice el aforismo. Cateriano vino a reforzar a la ministra de Economía, esencialmente, y al presidente políticamente. Estos son dos pilares fundamentales en un manejo de un país. Políticamente, porque un primer ministro que no le ayuda al presidente de la República no sirve pues como primer ministro, ¿no? Ese es el presidente del Consejo, esa es su función, ser el hombre de apoyo. Por algo en la Constitución es el único ministro que puede coordinar a otros ministros, llamarlos, convocarlos, el único, ¿no? Y ese papel durante la pandemia Ceballos no lo tuvo. Ahora, una cosa es el escenario del premierato con Humala y otro escenario totalmente distinto donde la cuestión internacional tiene un peso gigante. Entonces, Cateriano es un liberal económicamente, pero dentro de ese liberalismo que él profesa, él pertenece a las izquierdas internacionales donde está Vargas Llosa, Soros y compañía, ¿no? Eso no hay que perderlo de vista. O sea, él nunca pues iba a poner un ministro que no perteneciera a ese cogollo. Y entonces políticamente, digamos, no era totalmente del tema del entorno de comodidad política del presidente, pero ha tenido que aceptar. Segundo, el presidente no le ha dicho venga usted como muñequito de torta y yo voy a escoger a los ministros, ¿no? Es obvio que Cateriano ha dicho, ¿sabe qué? Yo necesito esto y esto. ¿Y cuál es la prueba de eso? Que el canciller, y no es poca cosa en un momento internacional como el que tiene el Perú en este momento, no es poca cosa, en pandemia, elecciones en Estados Unidos, etcétera, etcétera,
Y Cateriano ha escogido al canciller. Esa propuesta de el canciller actual, el embajador López Chávarri, él fue, cuando Cateriano era ministro de Defensa, él fue el director de Asuntos Internacionales, destacado por la Cancillería del Ministerio de Defensa, ahí donde lo han conocido. Entonces, y también yo conozco la historia de Chávez desde que estuvo él sirviendo en la embajada en Ecuador, cuando el embajador Maurtua, el canciller Maurtua, era embajador de Perú en Ecuador. Entonces, el canciller es un excelente canciller, versado en asuntos administrativos, pero además es un excelente diplomático, un caballero y una persona honesta, ¿no? Entonces, tenemos cualidades que también tenía el canciller saliente, pero obviamente el presidente del Consejo de Ministros nuevo, sabiendo que tiene que moverse en el mundo internacional, porque esa es la visión que él tiene, que no tenía Ceballos, obviamente él pide al canciller, entonces él propone al canciller. Y esto es sumamente importante, entonces, en lo político, en lo económico, en lo internacional y en lo económico, porque él es un liberal económicamente, y con él se acabaron estos embates de vendamos la plaza de armas, o cambiemos esto, o nacionalicemos no sé qué. Eso con Cateriano no va a suceder. Entonces eso le va a dar un poco de tranquilidad a los inversionistas, ¿no? Entonces, estas tres cuestiones son fundamentales: lo político, lo económico y hoy día lo internacional, para los que no miran con atención el contexto internacional. Yo creo que ese es y creo que fruto de esas tres cuestiones el presidente estará pensando, pues aquí viene el limón, ¿no? Estará pensando, caramba, eso no lo cambié antes a Ceballos, ¿no? Ahora, el otro tema que tenemos de agenda inmediata es la emergencia, ¿no? El COVID, ¿no? La llegada al Ministerio de Salud de Pilar Mazzetti. ¿Cómo observa usted esta situación? Bueno, primero se acabó la ideologización del ministerio que veíamos desde el primer ministro de Salud que tuvo este gobierno con PPK, ¿no? Era obvio que había una ideologización en el Ministerio de Salud, y que esta ideologización ha hecho esta ideologización más una suerte de incompetencia objetiva, ha ido creando un caos en el Ministerio de Salud. Fruto de eso es que tuvimos una catástrofe en el aeropuerto al inicio de la pandemia, y vamos ya en el 8º ministro de Salud, lo cual indica de que sí, pues de que han habido incompetencias, que han habido ideologizaciones, y todo eso se acabó. Eso es uno. Dos, la ministra Mazzetti junto con el ministro Carbone y el ministro Ugarte dirigieron la mejor comisión de transferencia de gobierno que ha habido en el sector salud que yo recuerdo. Y ese informe y ese equipo nunca fue convocado por la ministra que inició la gestión de salud de este gobierno. Nunca. Nadie sabe qué hicieron, inventaron cosas, ahí estaba Moreno de por medio, el famoso, ustedes recordarán, es decir, se ha hecho cosas al zigzag, ¿no? Y a la marcha y contramarcha en el ministerio, y eso debería terminar hoy día, hasta poner a un sociólogo de la izquierda de jefe de gabinete de asesores que no sabía dónde estaba parado. Lo conozco, pero a la política es así, ¿no? Si tú te metiste de soldado, demuestra pues, y porque una pandemia no es momento para aprender. Si no sabes, ahí está el resultado. Entonces, con la doctora Mazzetti tenemos pero aquí viene el asunto. ¿Por qué razón hasta aún el Perú no tiene seguimiento de los contagiados y sus contactos por los celulares? Que es lo que ha demostrado servir. Acabo de estar en
acaba de tener un webinar con coreanos e ingleses, donde la piedra angular de manejar la pandemia es el seguimiento a los contagiados y los contactos. A ver si la ministra Macetti convence al presidente que ese es el camino que hay que seguir. Tenemos los cementerios llenos de muertos, los hospitales llenos de pacientes, las clínicas llenas de pacientes, las UCIs al máximo de su capacidad. Estamos con un auto al máximo de su capacidad de rendimiento y no hacemos seguimiento a estos contagiados y a sus contactos, y esto simplemente hacer pruebas se convierte en un ejercicio aritmético, ¿no? Tengo tantos contagiados y hoy día tuve tantas pruebas, ¿no? Pero si la doctora Macetti no logra convencer al presidente de que hay que hacer pruebas, yo espero honestamente, por lo menos él se va a quedar, la doctora Macetti, con la gente no ideologizada de los equipos de consulta, se va a quedar con el mejor epidemiólogo, que es el doctor Luis Suárez, y no los ideologizados, se va a quedar con el doctor Carbone, que ha sido un asesor espectacular y que él es el médico que mejor conoce la salud rural y el tema de las redes integradas, y así sucesivamente con el doctor Luis Quiroz, que está desperdiciado en salud, se va a quedar también con él, que él es un experto en redes también integradas de salud. Entonces, yo confío en que realmente con esta nueva gestión en el sector se corrijan los kilos de errores y de cosas inconclusas e incompletas que se han venido haciendo, que nos han llevado a donde estamos hoy día, ¿no? Doctor Solari, usted cuando menciona, por ejemplo, el término ideologizado, una gestión ideologizada, quizás nuestros oyentes un poco dicen, pero ¿qué cosa es eso? ¿No? O sea, ¿cómo se manifiesta eso? ¿Cómo en un sector salud puede aplicar eso? No era un secreto no es un secreto que las izquierdas en el Perú, en el Perú y en el mundo no tienden a la pluralidad, ¿no? O sea, a mí, yo soy de pensamiento de izquierda y me invitan de ministro. ¿Cuál es mi obligación a la hora que juramento? De convocar a las mejores personas de mi sector que haya en el Perú para sacar adelante ese sector y cambiarle la vida a las personas que trabajan y están vinculadas a ese sector, ya sea turismo, pesca, agricultura. Eso es lo que... Pero no, comenzamos a observar que el ministro que saliente de izquierda, obviamente, comenzó a convocar a un montón de gente en función de su pensamiento ideológico, y por ejemplo, el mejor epidemiólogo del Perú, en mi opinión, en una cuestión universitaria, y así otras personas que son brillantes en salud pública en sitios ¿por qué? Porque había que llamar. Ahí vemos pues los errores que se han cometido, no seguimiento, no a desarrollar un software que no tiene nada que ver con el software que han desarrollado los fabricantes de Google y Android de teléfonos, fabricantes de software, ¿no? O sea, nada que ver. Pues a eso me refiero, que la gente, nadie sabe por qué hay esta cuestión de llamar a gente solamente de su pensamiento ideológico mayoritariamente, ¿no? Y mirar las cosas desde ese sentido, meternos en el cuento de la nueva normalidad, cuando en este momento estamos en la misma anormalidad, ¿no? Acá no hay nueva normalidad, es la misma anormalidad que ha creado la pandemia, y ya vemos, estamos saturados de casos, de pacientes, todo, y estamos como atascados en el tema, y confiemos en que, como usted bien ha señalado, el Ministerio de Trabajo, el de Produce y el de Salud renovado, ahora pues funcionan realmente como un trípode y con una cámara arriba, porque un trípode sin cámara, con un trípode de verdad no sirve para nada, que la cámara en sentido metafórico sea pues el nuevo primer ministro, ¿sí? Ahora, doctor Solari, y el otro tema también es que, como usted menciona, y las personas que conocen un poco la administración pública se dan cuenta que el solo hecho de que llegue un ministro no significa un mayor cambio sectorial, porque en realidad hay una estructura burocrática
que hay que cambiar también, ¿no? En este caso, por ejemplo, la doctora Pilar Macetti, me imagino que ha estado cerca del Ministerio de Salud, ha sido ministra de Salud, ha sido ministra de Estado en otras carteras, sabe muy bien eso, y debe saber también que lo que tiene que hacer es hacer cambios profundos allí, para que en el mismo sector, en el mismo ministerio, para que las cosas funcionen, ¿no? Mire usted, vamos al dicho chalaco. Donde va la cabeza, va el pescado. ¿Sí? Los ministerios son como un pescado. Tienen una sola cabeza. Usted ha visto el Twitter que ha puesto el ministro Ceballos, el primer ministro saliente, ¿no? Lamentablemente no llega la burocracia, y la burocracia insensible. O sea, el clásico, la culpa la tiene otro. O sea, si tú no eres capaz para dirigir, que es un arte, ¿no? El arte de la conducción de un ministerio, de un país, de una ciudad, de una familia, ¿no? Si no tienes esa capacidad para dirigir una institución tan importante como es un ministerio de un país, renuncia, pues, ¿no? Pero se quedan ahí atornillados, ¿no es cierto?, pegados con perocal al sillón ministerial y después se quejan. Mire, no hay burocracia difícil. No hay tarea que no se pueda acometer si uno se asiste con las personas que realmente saben lo que hay que hacer y que no inventan tonterías como hoy día que salgan los hombres, mañana que salgan las mujeres, ¿no? Entonces fue un caos. Entonces, yo creo que en esta situación cada ministro hará los cambios que tenga que hacer. Pero definitivamente la obligación del ministro cuando juramenta no es pensar ni en sus amigos, ni en su familia, ni en sus partidarios ideológicos, sino en el Perú y en los miles de peruanos que nos están escuchando en los departamentos, que están hartos de llegar al Bicentenario en la situación que están. Y eso simplemente se arregla cambiando a las personas. Yo hasta ahora no sé por qué el presidente no hizo este cambio de gabinete hace por lo menos 2 meses, ¿no? Pero el presidente también tendría que tener un momento de reflexión, ¿no? Porque el presidente dice que ya en muchos casos ha tomado las decisiones, ¿no? Y que no han sido las más acertadas tampoco, ¿no? Bueno, digamos que ser gobernador regional y que a uno le ofrezcan la vicepresidencia es con la convicción de que uno no va a ser presidente. Pero si usted ha sido gobernador regional de un departamento con dinero por el canon y que tiene 3 provincias, es distinto que ser gobernador regional pues de Puno, ¿no? O de Cajamarca, o de Junín, o de departamentos que tienen provincias en costa, en sierra y en selva, ¿no? O sea, por ejemplo, Junín, eso, bueno, no tiene en costa, pero un departamento complejo, difícil, huaicos, cosas, ¿no? Entonces, y de repente se encuentra usted con una situación como esta, que en su vida pues pensó hacer, por más ingeniero que sea, pues hay 2 caminos. Usted llama a la mejor gente del Perú, o llama a la gente con la que usted se va a sentir cómodo. Y el presidente escogió ese segundo camino. Ahora, ese segundo camino ha cambiado, ahora estamos en un camino intermedio. Pero es obvio que el señor Ceballos va a ir a toda la cuestión política y electoral. Es obviamente que él es el encargado de sacar adelante la candidatura del, como han dicho algunos analistas políticos, del vizcarrismo sin Vizcarra, y yo estoy seguro que no va a llegar a ninguna parte, ¿no? Pero hay que dejar pues que la gente sueñe, ¿no? El quien más le va a hacer reflexionar al presidente va a ser definitivamente el primer ministro, porque primero que es un abogado, segundo que viene de una formación escolar humanista cristiana, que no ha cambiado, que lo conozco bien a su familia y a él, y con por supuesto, pensamiento liberal en algunas materias, que precisamente no es políticamente, habrá coincidido en algo con Vizcarra, como en el tema del cierre del Congreso, de alambicar el derecho para que calce con lo que quería hacer el presidente y un sector
de las izquierdas del Perú, pero eso no significa que en otros temas estén exactamente en sitios distintos, ¿no? Casualmente este momento es el momento en donde se pone a prueba las ideas frente a la economía. ¿Qué hago? ¿Pienso más en el gasto público o pienso más en empujar al sector privado? ¿O pienso en hacer los dos, ¿no? Son momentos que realmente van a ser muy complicados, y esperemos que la situación mundial, nacional, desde todo punto de vista, no barran pues también a este gabinete, porque estamos tan cerca de las elecciones que creo que este premier sí la va a custodiar, el anterior definitivamente no las iba a custodiar. Ahora, doctor Solari, usted ya que mencionó el tema político, estamos en plena pandemia. Las cifras, las oficiales y también las que están señalando algunos medios importantes, como en este caso el Financial Times, que han vuelto a poner en tapete este tema con mucha fuerza, aparte obviamente de algunos técnicos y algunos especialistas nacionales que han estado cuestionando permanentemente la información estadística que ha estado dando el gobierno respecto a la pandemia, pero está lejos de controlarse ese tema, ¿no? Está, como usted ha descrito perfectamente, la situación de los hospitales, la situación de los pacientes, la situación entonces de la social en el cual se está desenvolviendo el país en medio de esta pandemia. Sin embargo, ya tenemos una agenda política puesta encima, y también obviamente hemos visto que había todo un tema de casi una campaña durante un par de semanas para traer otra vez el tema del abajato hacia la agenda política. Entonces, ¿cómo vamos a ver, usted que conoce, ha estado en el Consejo de Ministros, ha conocido los interiores del Estado, cómo cree usted que esto va a impactar? Porque tenemos pandemia, pero también estamos viendo con claridad que hay actores políticos que tratan, como sea, no, contra viento y marea, que se imponga una agenda de discusión política cuando tenemos ahí un tema tremendo, ¿no? De un tremendo problema que está matando gente. Mire, es muy fácil gobernar y hacer gestión pública o privada cuando uno está en un lago italiano, en la laguna de Paca, pues, ¿no? En Junín, ahí estamos felices, tranquilos. Sí, pues, pero si tiene que navegar en una tormenta en el Mar del Norte de Europa, definitivamente es la locura. Entonces, las grandes corporaciones, cuando iba a venir la crisis del 2008-2009, no estaban preocupados por la crisis. Nosotros no sabíamos si iba a haber crisis financiera, pero no, sí. Su preocupación era con qué personas. Entonces, sin duda, lo que usted acaba de describir es lo que se llama una situación de crisis compleja. ¿Qué significa? Que la situación crítica tiene adentro subcrisis, tiene otra crisis, ¿no? O sea, primero que es una crisis grande, importante. Segundo, que es compleja. Segundo, que es rápida. Todo sucede muy rápido, ¿no? Tenemos gente que estaba bien, un día está conversando por teléfono y a la semana siguiente sale que había fallecido por el COVID. Y cuarto, un detalle muy importante, es que en estas situaciones no hay una secuencia. O sea, los hechos no pasan 1, 2, 3, 4, 5, no, los hechos pasan 1, 4, 27, 2, 18, 7, 9, así pasan. Entonces, no todas las personas que se meten a manejar situaciones de este tipo, no necesariamente están preparadas para eso. Le vuelvo a decir, para la crisis 2008-2009, las grandes corporaciones, su preocupación era con quiénes. Este gabinete tiene a personas capacitadas para manejar una situación de crisis amplia, compleja, rápida y no secuencial. Vamos a ver, eso es lo que vamos a ver, ¿no? O sea, fíjate, usted ha mencionado, digamos que le ha puesto, ¿no? Esto es como que usted va
parque de diversiones y hay varios juegos. La crisis es como si fuera el parque de diversiones, y usted lo que le ha puesto es el nombre de los juegos, ¿no? Está la pandemia, está la cuestión económica, la cuestión de trabajo, esos son los juegos. Pero si usted entra al juego de las tazas, dice que da vueltas, adentro cada taza también da vueltas. Y cada taza da vuelta a la velocidad distinta que le imprime el que está sentado en el juego. Esto es exactamente igual. Entonces, ¿dónde está el arte de ser presidente en momentos así? Es como un partido de fútbol, de vóley, que entra en una etapa crítica. Usted tiene que cambiar tanta gente como sea necesario cuando es necesario. Entonces, este gabinete es un gabinete pétreo que parece un Machu Picchu u otra, o Sacsayhuamán, las tremendas piedras. No. Si el presidente está pensando que este es el gabinete con que se va a ir hasta el 28 de julio, está equivocado. Vamos a ver si estos ministros dan la talla para una situación como la que yo lo he descrito, como una tormenta brutal en el Mar del Norte o un huracán en el Caribe. ¿Sí? Vamos a ver. Y el presidente tiene que saber eso, que no es una situación fácil y que si tiene que hacer otros cambios, los tiene que hacer. No puede pasar por alto, no, ya que se ocupe Cateriano. No. Porque esta situación todavía va a durar y los efectos de la misma están durando. O sea, hay gente que no tiene comida para comer todos los días en este momento en el Perú. Y eso no es cuestión de broma. O sea, vamos a abrir los restaurantes. Oye, pues hay un estudio que acaba de mostrar que en los sitios donde se han abierto los restaurantes han aumentado los casos de contagio. O sea, ahí está la prueba, pero igual lo quieren abrir porque hay que abrir. Bueno, pues solo Dios sabe si vamos a regresar a una segunda cuarentena o no. Por lo menos tenemos un equipo de personas para tratar de evitar que eso no suceda. Pero si estas personas en los siguientes 10 días no toman las decisiones para que eso no suceda, vamos a ir a un rebrote importante de los casos, ¿no? ¿Y quién se va a llevar los platos rotos? No se los va a llevar la ministra Macente, se los va a llevar Cateriano o los que abrieron los restaurantes, las cosas, y el presidente tendrá que cambiarlo. Porque así son las situaciones complejas como esta que ustedes y yo acabamos de describirle a nuestros amables oyentes, ¿no? Muy bien, mi estimado doctor Luis Solari, como siempre muy agradecido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Un abrazo, muy buenas tardes. Yo le agradezco muchísimo porque ustedes me hacen pensar con el estómago vacío. Realmente, ¿no? Muy bien, doctor. Imagínese los miles de personas que tienen que pensar con el estómago vacío, qué comeré, qué no comeré, ¿no? Eso, por ejemplo, eso debería ser lo primero, ¿no? Y no hay que dejar de mencionar, absolutamente político, el nombramiento de la señora Donaire en el MIS, ¿no? No sé si tendrá experiencia en desarrollo social, desarrollo territorial, pero vuelvo a decir, situaciones como esta no son para aprendices, situaciones como esta no son para ir a aprender, estas situaciones son para resolver los problemas y resolverlos rápido, porque la gente está en este momento en el Perú en el límite. Me preguntaron cuando faltaba media hora para juramentar, ¿y tú estás en el gabinete? Yo le dije, claro que no estoy en el gabinete, si yo jamás voy a decir que alguien me ha dado luz verde, pues no, de ninguna manera. Bueno, muy bien, doctor. Saludos. Para que ya tú sabes, si no hay ají no estamos en el Perú. Gracias, muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.